Una pregunta que todo el mundo debe saber es el origen de los trastornos mentales. Ayer, en la disertación de ayer, yo explicaba los errores de la crianza, cómo la crianza construye nuestra personalidad. Y yo explicaba el origen de los tipos A, B, C de personalidad. El resumen es que una crianza basada en meter miedo construye una persona que vive a la defensiva, el tipo A. Y una crianza que pone a los hijos a pasar vergüenza construye una personalidad buscadora de afecto, tipo B, gente que quiere complacer a todo el mundo. Y una persona que se crea un ambiente con excesivas exigencias es una persona tipo C. A partir de esos tres tipos de personalidad, yo quiero explicar cómo se desarrolla el trastorno mental y otros trastornos, por ejemplo, psicosomáticos. El tipo A, que se crió en un ambiente familiar basado en meter miedo, cuando va a la escuela y a la vida común, el estresor especial que le permite caer en un problema son las situaciones difíciles en la vida, situaciones difíciles que producen miedo, que disparan la parte del cerebro, la amígdala cerebral, que es la respuesta, la que responde ante el miedo. O sea, cuando esta persona que se crió en un ambiente de meter miedo en la casa, el tipo A, y además la vida le pone a vivir en escenarios que meten miedo, un escenario que mete miedo es el acoso en la escuela, en el trabajo. Un escenario que mete miedo es vivir en un barrio, porque vivir en un barrio produce más enfermedades mentales que vivir en el campo. Eso está en las estadísticas. Vivir en el campo es más saludable que vivir en la ciudad, porque vivir en la ciudad o emigrar son situaciones que producen miedo, y entonces dispara las enfermedades del tipo A, que son el ataque de pánico, que tiene que ver con miedo, el delirio de persecución, que tiene que ver con miedo, y algunos trastornos psicosomáticos que equivalen al miedo, como es el infarto, la enfermedad del miedo, diabetes y tiroides. Ese es el origen de los trastornos del tipo A. Estoy relacionando ataques de pánico y delirio con cardiopatía, diabetes, tiroides, y sugiero que eso es un tipo, una familia de trastornos. Luego en medicina se va a ver que tienen que ver con descargas excesivas de cortisol, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que tiene que ver con el miedo, que se dispara ante situaciones de peligro, tiene que ver con estas enfermedades. La persona tipo B, que se crió en un ambiente familiar de pasar vergüenza, porque rodó de casa en casa, o porque se crió en una casa donde había un hijo preferido, o por cualquier situación que produzca vergüenza, cuando esta persona va a la escuela, es importante que logre insertarse en el grupo de iguales, porque si no se inserta en el grupo de iguales, si lo afuerean, si le hacen bullying, si se burlan de él por las razones que sean, este muchacho tiene probabilidades de convertirse en un inadaptado social o en un adicto. Por ahí va el origen de la adicción. Es una persona que fracasa en lograr sentido de pertenencia en la familia de origen, y que cuando va a la escuela no logra
integrarse al grupo de iguales. La escuela tiene que estar alerta a esta situación, porque un niño que no se inserta con sus amiguitos o con sus amiguitas es un candidato luego a exhibir una conducta antisocial o una adicción, sea adicción química a sustancias o sea adicción conductual al juego, al sexo. Las desviaciones sexuales son adicciones sexuales, o la obesidad es una adicción a la comida, pero también los criminales en serie, los ladrones, las conductas inadaptadas, al fin y al cabo se pueden describir como adicciones y son propias del tipo B de personalidad. Esa misma persona chévere, complaciente y suave, cuando se descontrola, se convierte en el ente más peligroso de la sociedad. Finalmente, las personas tipo C, que se criaron en un ambiente familiar con exceso de reglas, personas que se criaron en un ambiente familiar con exceso de reglas. Hay dos experiencias que marcan a estas personas para desarrollar una depresión. Te voy a explicar el origen de la depresión. Son personas que se crían en un ambiente familiar con exigencias excesivas, desarrollan una personalidad perfeccionista, negativista, y esta persona, cuando sufre pérdidas en el ambiente familiar, hijos que pierden a su padre, a su madre, a su abuelo, un hermano, un ser querido, es un disparador de depresión y otras enfermedades relacionadas con el tipo C. La otra situación que actúa como factor desencadenante de la depresión es el resentimiento acumulado, el rencor acumulado. Cuando una persona acumula rencor, el cerebro dispara mecanismos como para defenderse de un microbio, los mecanismos inmunológicos. Pero como no es un microbio, sino un sentimiento negativo albergado en el corazón, esas sustancias para matar el microbio terminan matando el organismo. Eso es lo que se llaman enfermedades autoinmunes. Son más de 100, si tú quieres la busca, le pregunta al buscador. Esas enfermedades autoinmunes se disparan cuando uno acumula dolor, resentimiento. Ese es el origen. Se está descubriendo ahora en medicina que acumular pensamientos negativos, rencor, tiene el mismo impacto que una epidemia que ande por ahí causando toda clase de enfermedad. Este es el origen de los trastornos. Te estoy diciendo que la persona tipo A, cuando se expone a situaciones difíciles en la vida, es capaz de reaccionar con un ataque de pánico que implica miedo, con una locura que implica miedo, delirio de persecución, y con enfermedades psicosomáticas que implican miedo. Ahí está el infarto, diabetes, tiroides. La persona tipo B, cuando no se insertan en el grupo de iguales en la escuela o cuando sufren abuso sexual, pueden responder con conductas inadaptadas o con adicciones. Y finalmente, la persona tipo C, perfeccionista, ante pérdidas de personas del vínculo primario o ante rencor acumulado, pueden reaccionar con depresión, trastornos gastrointestinales que son equivalentes de depresión, igual que dolores en el cuerpo.
El que sufre de dolores en el cuerpo, eso es una depresión enmascarada hasta que se descubra lo contrario. El cáncer también tiene que ver con la persona tipo C. El cáncer no le da a todo el mundo, sino a personas pesimistas, negativistas, personas tipo C de personalidad. Este es el origen de los trastornos mentales. Y mañana te voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo manejarte. Algunas medidas de autoayuda voy a recomendar mañana. Bueno, Meraris, gracias por esa imagen con ese afro tan grande que me pones allí. Ángela, recibo tu saludo. Inés Cepeda, Dios te bendiga por allá donde tú te encuentres, creo que por Dajabón, y por otros que están conectados en este espacio de buen vivir. Hasta mañana, si Dios quiere, con otro programa similar.